que el valor verdadero está efectivamente dentro de ese intervalo. Imagínense, si tengo una incertidumbre combinada, multiplíquenlo por 100 y hacen un intervalicísimo grande alrededor del valor medio del mensurando, pues entonces, pues claro que van a estar ahí ese valor verdadero. Por supuesto que va a estar ahí, ¿no? Desde menos 100 hasta más 100 veces la incertidumbre combinada, pues segurito que lo tengo ahí. Pero ese intervalo es extremadamente grande, ¿no? Demasiado grande, como para poder ser utilizado su valor de manera práctica. Si yo les digo a ustedes, bueno, el valor verdadero del mensurando está alrededor de este valor medio y dentro del intervalo menos infinito, infinito. Ay, pues eso es obvio, ¿no? Pues claro que está ahí. Por supuesto que está ahí. Estamos 100% seguros que el valor verdadero está dentro del intervalo menos infinito a infinito y con mayor probabilidad cerca del valor medio. Pero pues eso, ¿qué información real me da? Pues eso es obvio. No me ayuda para nada saber eso o que me digan eso. Entonces, pues a multiplicar a la combinada que obtengamos por cualquier valor grande, así, muy grande, para obtener un nuevo intervalo, pues no tiene ningún chiste, no tiene ningún sentido real. O sea, estamos simplemente eh, diciendo algo obvio de una manera de una manera diferente. La misma gata pero revolcada, muy revolcada. ¿Okay? Entonces ese factor por el cual multiplicamos a la incertidumbre combinada, pues tampoco puede ser arbitrario. Tiene que ser un factor que haya sido determinado de manera justificada y con base en eh, argumentos técnicos científicos razonables, ¿sí? Aceptables además. Pero entonces ese factor no es cualquier cosa. No es no decir, lo voy a multiplicar por 3, por 5, por 10, por 100. Y ya, pues ya con eso me aseguro que sí tengo el valor verdadero dentro de ese intervalo. No, pues no tiene eso no tiene validez. Uh-huh. Aritméticamente es posible y la conclusión sería válida, entre comillas, o mejor dicho, sería cierta, pero no necesariamente válida. Pero, y no nos sirve de nada, a nivel práctico no es una uh, obviedad, ¿no? Es decir, tenemos que decir si lo voy a multiplicar por esta cantidad y por qué por esa cantidad. Entonces, ese proceso de obtener ese factor tiene que estar otra vez fundamentado en algo. ¿Y qué será ese algo? Pues un análisis otra vez de tipo estadístico. Ya estamos partiendo de que el mensurando lo consideramos una variable de tipo aleatorio que puede ser estudiada, analizada desde el punto de vista estadístico, pues vamos a continuar analizando más a fondo el comportamiento del mensurando y sus fuentes de incertidumbre de manera estadística o con base en la teoría estadística para encontrar este factor que sí sea justificado y razonable para obtener nuestra nueva incertidumbre expandida, que me brinde esa información que estoy buscando, que sea interpretable, que sea razonable, que sea justificada, ¿no? Aceptable, sin ser algo loco o arbitrario. ¿Okay?
Bueno, y ese proceso de obtener ese factor, pues es lo que vimos, el pequeño algoritmo simplificado que vimos en la clase pasada. Ujú. Entonces, ¿y qué consiste en determinar eh, primero los valores? Con esos dos valores entrar a una tabla y de la tabla extraer este factor por el cual multiplicaremos a la incertidumbre combinada para obtener el valor de la incertidumbre expandida y que ya puedo reportar a quien me haya solicitado la medición o a quien le interesen los resultados de esa medición. Bueno, la receta, pues el algoritmo, pues ya se los presenté, está muy simple, realmente muy sencillo, pero había pues que explicar qué son los famosos grados de libertad. Uno de esos dos parámetros o cantidades que hay que calcular para poder ingresar a la tabla es eh, los llamados grados efectivos de libertad y la otra es eh, eh, el intervalo de confianza, que es la variable P. Entonces vamos a platicar un poquito sobre eso, qué son uno y otro. Tienen que ver estos términos, estas dos cantidades, los grados de libertad primero, antes de hablar de los efectivos de libertad. En general, ¿qué son los grados de libertad en la estadística? ¿Y qué es el nivel de confianza o intervalo de confianza? Bueno, esto último tiene que ver con la distribución normal o gaussiana y los grados de libertad tienen que ver con el cálculo de varianzas y desviaciones estándar. Bueno, entonces, para explicar primero qué son los grados de libertad. Cuando ustedes determinan el valor de una variable independiente y en términos de una variable independiente, dije independiente, una variable dependiente y en función de una variable independiente x, bueno, tenemos decimos que tenemos una relación funcional entre y x. Es decir, existe una función, un conjunto de reglas que establecen cuál es la relación entre el valor de x y el valor de y. A eso se le llama función x. Y la regla puede estar escrita ya en particular, en reglas particulares, por ejemplo, como x cuadrada. Es decir, la regla es al valor x, elevalo al cuadrado y obtendrás el valor y. Y por lo tanto, cada valor de x que x pueda tomar en el tiempo, en el espacio, en el dominio que sea, determinará un valor y con base en esta regla. Y ahí es donde entramos con los términos de dominio y contradominio de una función. Bueno, noten que cuando decimos variable independiente, lo que eso significa es que x puede tomar cualquier valor dentro de su dominio. Si el dominio de la variable x es todos los reales, todos los números reales, bueno, pues entonces cualquier número real puede ser o, o tomar x en cualquier instante de tiempo o en cualquier punto del espacio. Por eso se llama independiente, porque x puede adquirir cualquier valor con total independencia. Nada le está dictando a x qué valor tomar. ¿Ok? Bueno, eso desde el punto de vista matemático. Ya desde el punto de vista físico, pues ya es otra cosa, ¿no? Habla
habrá unos límites físicos que determinen qué valores puede tomar, tomar X. Ahora, es algo diferente para los valores que puede tomar Y. Y estará regido por la función f, es decir, el conjunto de reglas que debe seguir que deben seguirse para determinar el valor de y. Entonces, para empezar, y no puede tomar cualquier x de manera arbitraria o aleatoria. Los valores de y dependerán de los valores de x. Y lo harán, y por eso se le llama variable dependiente. Los valores de y dependen de los valores de x a través de las reglas funcionales f. En este caso, si las reglas funcionales son el cuadrado de, pues implica que todos los valores de y dentro de su dominio estarán siempre determinados como el cuadrado de los valores de x. Y entonces x no, pues no. Y x no le importa saber, ni le interesa, ni depende de los valores de y para adquirir algún valor dentro de su dominio. X escoge qué valor adquiere dentro de su dominio y eso automáticamente determina algún valor para y. ¿Ok? Entonces eso me genera un valor, un intervalo de existencia de valores, bueno, puede ser abierto más bien, dentro de la recta numérica, un cierto conjunto de valores para X, y eso a su vez determina un cierto conjunto de valores para Y basados en esta regla. Entonces estos valores se van a convertir a partir de la regla funcional f, pasan los valores de este intervalo en rojo al intervalo en azul. Lo importante es que y depende de los valores de x. Entonces, cuando hablando ya dentro de estadística, pues tenemos ciertos estadísticos o variables estadísticas que dependen de los valores de otras variables. Por ejemplo, una media depende de un conjunto de valores de x con una cierta regla funcional, una f. Entonces x, los valores de x están dentro de este intervalo, ¿no? Y y va a adquirir un valor particular, y media va a ser un valor particular dentro de la misma recta numérica, pero siguiendo esta regla funcional f. ¿Y cuál es esa regla funcional? Bueno, pues que es que todos los x y se sumen, todos los valores que tomó o que puede tomar x dentro de ese conjunto, o que tomó en algún momento x para formar ese conjunto de valores dentro del intervalo posible, se suman, los dividimos entre el número de total de valores dentro del conjunto, y eso me determina el valor de y media, un valor específico de y media. ¿Sí? Entonces, ¿dónde entra este asunto de los grados de libertad? Bueno, la libertad tiene que ver con la
la propiedad que tienen las variables de adquirir ciertos valores en el tiempo, en el espacio, en el dominio que sea el posible de valores para esa variable. Y las otras variables adquirirán sus propios valores a partir de los valores de esa primera variable. Entonces, la pregunta está, ¿por qué libertad? ¿Por qué hablamos de libertad? Bueno, porque hay una cierta cantidad de variables que son libres de adquirir cualquier valor dentro de su dominio, pero cualquier valor de manera, nosotros decimos aleatoria, ¿no? Arbitraria. Pues quién sabe cuál va a ser el valor que va a tomar en un particular punto del espacio o en un particular instante de tiempo. La variable es libre de adquirir ese valor. Podrá estar determinado por otras situaciones físicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la temperatura de una cierta cantidad de agua, bueno, pues estará determinada de cuál sea la temperatura del ambiente a su alrededor, de si está recibiendo calor desde el exterior o si está cediendo calor hacia el exterior. O sea, hay muchas ya ahora eh, um, leyes físicas, bueno, comportamientos físicos que van a estar determinando el valor de temperatura que adquiera el cuerpo o esa cantidad de agua. Pero a final de cuentas, el valor de temperatura dependerá de ellos, pero no podemos nosotros adelantar y decir, tiene que ser tanta temperatura. Para poder decir eso, entonces tendríamos que saber otras cosas. Cuánto calor está recibiendo, cuánto calor está cediendo, cuál fue su temperatura inicial antes de empezar el proceso, con qué está en contacto, con qué no está en contacto, en fin, muchas otras condiciones, pues que a su vez son igualmente arbitrarias, o mejor dicho, no arbitrarias, sino que tomarán valores a su vez arbitrarios, con cierta libertad, o a su vez siguiendo otras reglas físicas. Entonces es una cadenita de eventos. Pero, a final de cuentas, esta X, que podríamos llamar es una temperatura, una variable temperatura, pues va a tomar un valor específico determinado por la física del sistema donde se encuentre, pero desde el punto de vista aritmético, numérico. Esa temperatura particular pues no depende de la media. Al revés, es la media la que dependerá de ese valor específico. Y nosotros le damos la libertad a esta variable temperatura pues de que se ajuste al valor que le corresponda según las condiciones físicas del sistema. No lo estamos forzando a nada. En otras palabras, esa temperatura es libre de alcanzar el valor que le corresponda. ¿Sí? Por eso hablamos de libertad. Yo lo que hago es medir para saber a qué valor llegó ejerciendo esa libertad. Lo único que le pregunto a la variable con mi instrumento termómetro es ¿en qué valor estás ahorita, en este instante de tiempo? Después de todos los procesos que por los cuales pasaste, dime en qué valor te encuentras en este instante de tiempo. Pero nosotros no le dijimos de antemano, súbete a este valor y después lo mido para confirmar que llegaste ahí. Ahí, eso ya es control, si se fijan. Y cuando hay control, pues entonces estamos coartando libertad. Ya la variable temperatura ya no es libre de
de adquirir un valor X, ¿sí? Eso ya implica control. Bueno, no, en este caso estamos hablando de que las variables, ciertas variables, puedan ser libres de tomar el número o el valor que les plazca, ¿no? O mejor dicho, en realidad, en la realidad física, bueno, el valor que les corresponda de acuerdo al comportamiento físico completo o total del sistema al cual pertenece. Pero nosotros no venimos y ejercemos una influencia para obligarlo a que sea un valor particular. No, no hacemos eso. Lo único que hacemos es otra vez preguntar cuánto valió con nuestras mediciones. Y luego con esas mediciones ya determinamos otras cosas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando queremos saber el valor de una resistencia. Bueno, pues le aplicamos una cierta tensión. Es así, tal vez de manera controlada, un valor controlado, y con esa tensión provocamos una corriente. Pero nosotros no estamos diciendo, la corriente tiene que ser tanto, la tensión tiene que ser tanto y la corriente tiene que ser tanto. Y a partir de eso encontrar el valor de resistencia. No, aplicamos tensión y dejamos que la corriente sea la que tenga que ser. Y luego medimos la tensión, medimos la corriente, le preguntamos a la corriente, a ver, tuviste la libertad de llegar a un valor X, dime cuál es ese valor. Le preguntamos a través de la medición a la corriente a qué valor llegó. Ok, entonces ya con esos valores de tensión y corriente, podemos decir, si tu corriente llegaste a este valor, con este otro valor de tensión aplicado, significa que la resistencia por la cual estás circulando vale tanto, determinado por lo que sabemos de la ley de Ohm. Entonces ahí la corriente tuvo libertad de nuestra parte, aunque el sistema físico haya determinado cuánto debía valer esa corriente en función también del valor de resistencia. Pero la libertad desde el punto de vista numérico y de la observación que implica la medición, desde el punto de vista de la medición, pues la corriente tuvo libertad de ser el valor que le toca, de acuerdo a las reglas físicas del sistema. Ahí es donde está la libertad. Ahora, muy diferente es cuando es el valor de la media. Cuando yo ya hice un conjunto de valores x1, x2, x3 hasta un xn, porque hice un conjunto de lecturas repetidas y en cada una le di libertad a x de tomar el valor que le correspondía de acuerdo al comportamiento del sistema en el instante cuando se midió x1, x2, x3, xn, porque sabemos que ese mismo comportamiento no es constante a través del tiempo, sino que tiene una dinámica y que da origen a los efectos aleatorios y por eso obtenemos diferentes valores de X, pero cada uno de esos valores de X tuvo la libertad de ser el que le correspondía en el instante de tiempo al cual se midió. Pero una vez que todos esos valores fueron libres de determinar su valor, ¿no? Válgase la redundancia, el conjunto determina ya de manera específica el valor de Y media que van a tener. Bueno, aquí en este caso de X media. ¿Ok? Que bueno, si la Y si lo que estoy midiendo es la media, pues entonces sí será mi valor de mensurando. Estoy midiendo la media de X, de N valores de X. ¿Ok?
Entonces, Y, se fijan que Y ya no tiene, ya no podemos decir que Y sea una cantidad libre, libre de adquirir su valor como ella se le antoje o como el sistema se lo imponga. No, no tiene esa libertad. No tiene la misma libertad de adquirir un valor particular como lo tiene las X. Y media o Y barra tiene una regla de determinación de su valor que seguir. Y esas reglas son escritas para que los valores se relacionen de una cierta forma particular. ¿Cuál es esa forma? Pues esta fórmula que está aquí. La fórmula o la función f está obligando a todos estos valores independientes entre sí, totalmente independientes entre sí, de sumarse primero y luego de la suma ser dividida por otro número. Entonces se ven obligados a relacionarse de una manera específica. Y ahí es donde está la pérdida de libertad de la media. Muy bien. Ahora, eso no implica que Y no pueda a su vez tener un conjunto, una diferencia de que no pueda adquirir diferentes valores a través del tiempo. Puede llegar a tener M diferentes valores, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, bueno, porque si yo hago en otro instante de tiempo un nuevo conjunto de N valores, pues cada uno de ellos volvió a tener independencia. ¿Y qué nos garantiza de que van a adquirir exactamente el mismo valor que en el proceso anterior? Ninguna. Si son libres, igual y pueden volver a adquirirlo, pero igual no. Lo más probable es que no. Y esto ya lo hemos platicado, ¿no? Y eso entonces me determinará un nuevo valor de Y media. Siguiendo la misma regla previa, ajá, otra vez estando constreñido a seguir estas reglas, pero va a ser un valor diferente, Y2 del anterior Y1. Entonces Y barra también tiene esa posibilidad de adquirir diferentes valores, pero no lo hace con libertad absoluta. Lo hace siguiendo las reglas que le impone la función f mayúscula a partir del conjunto de datos x, y. Y los x, y, eso sí, tienen libertad, bueno, absoluta entre comillas, ¿no? Su libertad está determinada por el comportamiento físico del sistema. Pero no hay ninguna regla F, G, H, I, J, K, L, M como funciones que le diga, tiene que ser esto. Solo las leyes físicas sí lo hacen. Pero no leyes aritméticas como estas, ¿no? Que ya son parte del proceso estadístico mismo. Entonces, esto recuerden, es un estadístico, es una variable estadística que me está ayudando a poner en un cierto orden interpretable a los números que yo observo directamente del comportamiento del sistema, que me van a permitir interpretar esos números dentro del sistema. Entonces el estadístico es el que sigue esas reglas matemáticas. Las X están siguiendo reglas físicas, ¿okay? Que yo pongo en términos matemáticos a través de las leyes, la ley de Ohm, por ejemplo. Pero eso es otra. Hay una diferencia importante, no tan sutil, pero que sí deben
ustedes notar. ¿Mm? Entonces, si bien y barra puede tomar también una cantidad incluso hasta infinita de valores, pero no tiene la libertad de hacerlo como lo hacen los X. ¿Ok? Ahora, vamos a estudiar un conjunto de datos X particular, XN. Bueno, le voy a hacer nada más tres valores. Nada más tres. Hice tres lecturas. Bueno, pues esto, la, la X barra de este conjunto de datos sería la suma, sería 1 entre 3 multiplicado por X1 más X2 más X3, ¿verdad? Y listo. Bueno, pero fíjense en algo importante. X1, X2, X3 fueron libres, X barra no lo es. Bueno, pero ya dijimos X1 X barra puede tener una X barra 1, una X barra 2, una X barra 3, una X barra 4, una X barra 5, dependiendo de cuántos, tantos como diferentes conjuntos de X1, X2 y X3 yo saque a través del tiempo. Si saco 1000 conjuntos, pues puedo tener 1000 valores diferentes de X barra. Entonces, bueno, no seamos tan rígidos. X barra, la media de X, también tiene una cierta libertad en sí misma. Menos que las XY. Estas son las XY. Menos libertad que ella, pero sí alcanza un cierto gradito de libertad de X barra. ¿Por qué? Porque también puede adquirir diferentes valores X barra para diferentes valores o diferentes conjuntos de valores X1, 2 y 3. Entonces tampoco está eh, tan esclavizada, no está esclavizada a ser un único valor para todo el tiempo y todo el espacio. No, también puede tomar diferentes valores. Pero esos valores, cada uno de ellos, ahí sí está esclavizado a hacer o seguir esta regla de comportamiento, de determinación. Y no hay de otra. Bueno, pues ahí es donde eh, entra el asunto de los grados de libertad. Si X no tiene libertad infinita, un grado infinito de libertad, bueno, entonces, ¿cuánto es ese grado de libertad que sí tiene? Bueno, pues eso está determinado por el número de variables que están determinando a X barra. Es lo mismo que una media esté determinada por tres valores que por cinco, que por 325,000. No, claro que no. Y díganme entonces, ¿cuántos números, bueno, traten de imaginar ustedes cuántos números de X barra podríamos obtener con tres datos? ¿Cuántos números con cinco datos? ¿Y cuántos números de X barra con 325,000 datos? Sobre todo pensando en que cada uno de estos datos individuales puede presentar errores aleatorios. ¿En cuál
cantidad de valores independientes XY tendré mayor contenido de aleatoriedad en 3 datos, en 5 datos o en 325,000 datos. Y que ese contenido de aleatoriedad a su vez genera mayor aleatoriedad en los posibles valores de X barra. Bueno, entonces, ¿cuál de las 3 situaciones que les estoy ejemplificando tendría mayor probabilidad de generar más números? Pues obviamente aquel que tenga más datos, 325,000, mucho mayor, muchísimo mayor que 5 datos. Y a su vez, 5 datos más que 3 datos. Curiosamente, en cada uno de los 3 conjuntos, voy a podría yo obtener un número infinito del conjunto de X barras posibles, ¿sí? Pero ya puestos a comparar cada situación, como que no es lo mismo el infinito en 325,000 datos que en 5 datos que en 3 datos, ¿verdad? Como que ahí es donde nos metemos con el problema del número del concepto de infinito, porque pues no es lo mismo el infinito en un caso que en otro. La ambigüedad del concepto de infinitud en matemáticas. Infinito no es un número, es un límite, pero ni siquiera es un límite. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Ahí ya lo escuchamos, profe. ¿Ya? Ok. Sí, aquí me decía que se había perdido la conectividad a Internet. ¿Ya todos están de vuelta? Sí, profe. Todos. Bueno, tengo a 28 conectados, 27 en realidad. Ok. A ver. Bueno. Ok, vamos a ver. Bueno, entonces, ¿en qué momento me perdí? O nos perdimos en la conexión. Espero que no haya sido muy temprano. Les decía pues que no es lo mismo la libertad que tiene X barra de adquirir diferentes valores eh, con muestras de datos individuales XY con diferentes números de elementos. Habrá más posibilidades con miles de datos que con 5 datos
que con 3 datos. Entonces, eso nos habla de qué tan grande es la libertad de X barra de tomar valores, diferentes valores. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí quedó eso claro antes de que nos desconectáramos? Sí, profe. Sí, profesor, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, ahí está la introducción de este asunto de los grados de libertad. ¿Qué determina? ¿Qué son los grados de libertad? Pues es la cantidad de datos independientes que determinan a otra variable particular. Entonces, por ejemplo, X barra, ¿cuántos grados de libertad tiene cuando hacemos conjuntos, cuando la calculamos a partir de conjuntos de 3 números? Pues tiene 3 grados de libertad. Profe, Sí. ahí sí lo escuchamos, pero no vemos la pantalla nada más. Ah, ok. Ah, sí, está. Se perdió la... Ok. A ver, ¿ya estamos? Sí, profe, ya. Gracias. Ok, muy bien, gracias. Entonces les decía, esta situación de que X barra dependerá de cuántos números tiene disponible para adquirir a su vez diferentes valores específicos siguiendo la regla de determinación de la media, esta fórmula, pues determina este concepto de grados de libertad. No tiene la misma cantidad de grados de libertad X barra cuando se usan conjuntos de 3 datos que de 5 datos que de 325,000 datos. ¿Sí? Cuantos mayores datos tengan ustedes, se abre la posibilidad a que X barra pueda adquirir más valores particulares. De nuevo, a su vez determinados por la fórmula de promedio, que es la regla funcional entre media y datos. Entonces, en este caso, de conjuntos de X barra determinada a partir de diferentes conjuntos de 3 elementos, cada uno, pues tendrá 3 grados de libertad. ¿Por qué? Bueno, porque cada una de estas 3 datos tiene libertad total de adquirir cualquier valor. Y esos determinan, pues, la libertad que tendrá X barra. Puesto de otras palabras, X barra tiene tanta libertad como libertad tengan el número de datos que hay dentro del conjunto. No cada uno, sino más bien en conjunto. Por ejemplo, si X1 es igual a 1, X2 es igual a 2 y X3 es igual a 3, pues esta es una primera muestra, ¿no?, de los 3 datos. Y esto ya deja, si se fijan, una vez que están determinados los 3 datos, esto ya fija X barra a un valor específico, a un valor particular y a ninguno otro. Cada vez que ustedes calculen X barra siguiendo esta fórmula, les va a dar el mismo número. X barra tiene ahora libertad de ser cualquier valor. No, ya no. Tiene que ser forzosamente, pues 2. Va a ser 2.
A ver, 2, 3 más. Ah, sí, 2. Y ya no se puede escapar. Solamente el valor 2 es el que cumple con esta regla funcional para estos valores específicos del primer conjunto o de la primera muestra de X. ¿Qué tendría que pasar para que X barra adquiriera un nuevo valor o fuera un valor distinto? Bueno, pues que por lo menos uno de los datos cambiara. Porque si X1 cambia de 1 a 1.1, bueno, eso ya le dio chance a X barra de ser un valor diferente que el X barra anterior. Y de hecho será un número diferente, ¿verdad? Ya no va a ser 2, va a ser 2 punto y alguito. Pero entonces, ¿cuántos de los datos al interior de la muestra son capaces de hacer eso, de permitirle cambiar a X barra? Pues los 3, porque los 3 tienen capacidad de variar. Puede ser que nada más varíe 1, o que varíen 2, o que varíen los 3. Puede ser que varíe X1, o puede ser que varíe X2, o puede ser que varíe X3. Y la variación de cualquiera de ellos dará lugar a una variación en X barra. Entonces X barra está adquiriendo su libertad, su propia libertad de cambiar de X barra 1 a X barra 2, a X barra 3, a X barra N, M, perdón. ¿Sí? Dependiendo de cómo varían X1, X2 o X3, o cómo varían X1 y X2, o cómo varían X2 y X3, o cómo varían los 3. Entonces su libertad está dependiendo de la cantidad de libertad que le otorgan cada uno de los 3 datos. ¿Cuántas libertades? Pues 3 grados de libertad. Sí, porque son 3 datos. Si aumentamos a 5 datos, ¿cuántos grados de libertad son? 5. Si aumentado a 10 lecturas, perdón, o 10 elementos del conjunto, ya pensando en mediciones, sí, 10 lecturas, pues ¿cuáles son los grados de libertad? Pues 10. ¿Ok? Bueno, entonces así, cada estadístico de un conjunto de datos, de la muestra de X, la varianza de la muestra de X, aquí es igual. 1 entre n menos 1 de xi menos x barra. Esa es la varianza, ¿no? Bueno, si se fijaron, este número de acá es los grados de libertad de la media. Estos son los grados de libertad de la varianza. ¿Por qué? ¿Por qué n menos 1? Bueno, n son n grados de libertad porque tenemos una muestra de nx's, de nx. La muestra tiene n grados de libertad. Pero, fíjense bien, que la regla funcional que determina la varianza no solamente depende de la muestra todavía, sino también depende de quién. De la media.
Entonces, los grados de libertad de la varianza estarán determinados por los grados de libertad de la muestra y los de la media. ¿Si alguien quería decir algo? No, profe, perdón. Ok, pensé que sí. Ok. Entonces, la regla funcional, esto sería una F1, diferente de la F de mayúscula de la media. Ahora involucra no solo a la muestra, sino a la media. Fíjense que cuando usamos ya una regla funcional para determinar a la media, pues ese valor queda fijado. Y cuando en una media yo tengo una muestra x1, x2, xn, ¿sí? X barra tuvo n grados de libertad. Pero cuando este valor ya adquirió un valor específico, x barra 1, el x barra general, lo voy a poner así, a través de la regla funcional 1 entre n, la suma desde igual a 1 hasta n de los x y, pues esto ya adquiere un valor específico, x1. Barra. ¿Ok? Bueno, pues entonces, acá los valores ya no pueden, una vez que ya tenemos esta x1 barra, el conjunto de datos original ya no puede ser ahora cualquiera. Tiene que ser un conjunto que específicamente me entregue x1 barra. Cada una, a ver, mucha atención aquí. Fíjense bien, ¿cuál fue el proceso? Tuvimos primero n datos, con esos n datos determinamos x barra y ya obtenemos un valor específico para x barra y le vamos a llamar x1. x1 barra. Bueno, imagínense que ahora yo quisiera tener un segundo conjunto de datos, de mismos n datos, x1', x2', xn'. Todavía con su libertad individual absoluta. Pero yo buscara que esta x barra de prima sea otra vez la misma x1 barra. ¿Puede ser cualquier conjunto nuevo de x? No, no puede ser cualquier conjunto nuevo. Yo podría permitir que desde x1 hasta xn-1, efectivamente, desde x1 hasta hasta xn-1 barra xn-1, si cambiaran en este nuevo conjunto. ¿Qué pasó aquí? Un rayonzote. A ver, espérame. Bueno, ignorémoslo. Yo podría
En este nuevo conjunto de X en azul, yo podría permitir que de acuerdo al comportamiento físico del sistema, mis primeras n-1 cantidades o datos o lecturas, sí, fueran cualquiera, y diferentes a las n-1 que tengo acá. ¿Mm? El problema es que yo ya estoy persiguiendo un valor específico de media. Por lo tanto, deben seguir la misma regla funcional para darme el mismo valor. Y si tengo ya n-1 datos distintos, ¿qué tiene que suceder con el último dato xn' para que con la misma regla funcional me dé el mismo valor de x1 que me dio antes? Xn' puede tomar ahora cualquier valor. Ejercer su libertad absoluta y aleatoriamente tomar cualquier valor. No, no puede. Ya no puede. Porque si yo pretendo que me entregue la media el mismo valor anterior, entonces este último número tiene que ajustarse a un valor específico para que combinado con los otros n-1 que sí cambiaron aleatoriamente a lo que se les antojó, me den la misma media anterior. Entonces el conjunto, si se dan cuenta, perdió un grado de libertad. Se quedó con n-1 grados de libertad. Bueno, pues eso es precisamente lo que sucede cuando estamos determinando a la varianza. Dado que la varianza está siendo calculada a partir de un valor específico de media, entonces la muestra de datos que tengo aquí ya no puede cambiar aleatoriamente, ya no puede verse afectada por la aleatoriedad de manera también absolutamente libre. Solamente n-1 datos dentro de la muestra, de la muestra de n datos, pueden sí cambiar arbitrariamente, pero tiene que haber uno que se ajuste al valor específico que permita que x barra sea este valor que ya estamos utilizando como base para calcular a S cuadrada. Entonces, la muestra de datos pierde un grado de libertad. Y por eso el número de grados de libertad de la varianza es n-1. ¿Ok? Bueno, eso es un detalle del por qué la varianza tiene n-1 grados de libertad. El punto importante a recordar aquí es qué son los grados de libertad y dónde se encuentran y cuáles son en nuestras expresiones matemáticas. Este número de aquí abajo tiene que ver con el número de datos. El número de datos que tienen la libertad de moverse libremente son los que determinan los grados de libertad de las variables que dependen de esos datos, cuyo valor depende de los valores de esos datos. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos nuef
igual a UC de Y medida a la cuarta potencia entre la suma desde I igual a 1 hasta N mayúscula de parcial de F con respecto a XY a la cuarta por las U de XY a la cuarta. Bueno, pues estos son grados de libertad efectivos. ¿De qué? Pues hay un estadístico que tiene asociados, o más bien, un estadístico al cual le pertenecen esta cantidad de grados efectivos de libertad. Es la cantidad que desde el punto de vista estadístico de datos está determinando el valor de ese estadístico. ¿Cuál es ese estadístico? Pues la incertidumbre combinada. NUEF son los grados de libertad de la incertidumbre combinada del mensurando. ¿Ok? Y ¿cómo sabemos? ¿Cómo le hacemos para contarles? ¿Y por qué sale esa fórmula tan fea para determinarlo? Acá es muy fácil, ¿no? N-1 y bla, bla, bla. Aquí, ¿por qué es una fórmula tan fea? Bueno, porque esta fórmula proviene de hacer la combinación estadística de todas las distribuciones de probabilidad de cada una de las fuentes de incertidumbre, que determinan al mensurando. Entonces, cada fuente de incertidumbre tiene su cantidad de grados de libertad desde el punto de vista estadístico, y cuando se combina con los grados de libertad de las otras fuentes de incertidumbre, determinan la cantidad de grados que tendrá el mensurante. Entonces, esta fórmula proviene del análisis combinatorio de todas las fuentes de incertidumbre del mensurante. Que bueno, pues algo bastante complejo. Y así se determina. ¿Ok? Entonces, eso, muchachos, son los grados de libertad. ¿Qué estamos haciendo cuando calculamos esto? Determinar o calcular el número de grados de libertad que tiene la incertidumbre combinada, así como acá lo tenía la varianza. ¿De acuerdo? Bueno, se me acabó el tiempo, pero de una vez se los platico. Ahora vámonos con P. ¿Qué es P? ¿Se acuerdan? P, el intervalo de confianza. Bueno, P no es otra cosa más que estos no es otra cosa más que esos porcentajes que ustedes ven aquí. Ay, pinta. Y este de aquí. O Chihuahua, pinta. Esos tres porcentajes es lo que llamamos intervalo de confianza. Que habíamos dicho, bueno, ¿por qué no quiero pintar? Otra vez. Bueno, siguen ahí.
Sí, profe, ahí lo escuchamos. Sí, profe, aquí seguimos. Ok, perdón, aquí me volvió a decir que había perdido la señal otra vez. Ok, eso rápidamente. Ese valor P, que habíamos dicho que le llamamos intervalo de confianza, son estos 3 porcentajes que ustedes ven aquí, de la curva de distribución de probabilidad. Ya, creo que ya lo había yo mencionado, ¿no? ¿De dónde salen los porcentajes? Bueno, pues es el grado de cobertura que tenemos por debajo de la curva de la campana de Gauss, dependiendo de cómo definimos el intervalo de variación de los posibles valores de X. ¿Se acuerdan? Este primer intervalo de aquí está definido por X barra más menos una vez S. Luego tenemos este otro que va de aquí a acá como X barra más menos 2 veces S. Y les había yo comentado que este comportamiento es general. Se repite para cualquier campana de Gauss, sin importar cuáles son los valores de la media y cuáles son los valores de S o de sigma, de la desviación estándar. Ajá. Es un comportamiento geométrico de la distribución que es el mismo para para cualquier curva, para cualquier análisis estadístico de una variable aleatoria que tenga este tipo de distribución. De tal manera que la cantidad, podemos verlo como área, el área debajo de la curva, ¿no? Dentro del primer intervalo, hasta más o menos una vez sigma, pues corresponde al 68.27% de toda el área debajo de la curva. Para 2 sigma será 95.45% y para 3 sigma 99.73%. Bueno, eso visto desde forma geométrica, pero visto desde el punto de vista de los datos, que es lo que nosotros manejamos, significa que dentro de este intervalo, del primer intervalo, tengo el 68.27% de los datos que medí, que obtuve. Y además, que la probabilidad de que el valor verdadero del mensurando esté dentro de ese intervalo es de 68.27%. Cuando incremento el intervalo a más o menos 2 sigma, lo que estoy diciendo es que, bueno, estoy cubriendo el 95.45% de la curva debajo de la campana que tengo dentro de ese intervalo más amplio, el 95.45% de mis datos, y también que tengo el 95.45% de probabilidad de que mi valor verdadero del mensurando esté dentro de ese intervalo. Siempre y cuando no haya errores sistemáticos dentro del resultado. Un gran detallote. Bueno, y lo mismo podemos decir para si extendemos hasta 3 sigma el intervalo. 99.73%. El otro 0.07%, no, el otro 0.27%, el otro 0.27% que me falta para el 100, pues es lo que está por fuera. Bueno, recuerden que aquí estos puntos no tocan cero, sino que se extienden y se extienden y se extienden hasta el infinito. Pues toda el área debajo de
de esa porción que se extiende hasta infinito es solo el 0.27% del total del área debajo de la curva. Y solo sería el 0.27%, tanto para acá como para acá, entre los dos. La suma de los dos es 0.27%. Bueno, solo tengo el 0.27% de probabilidad de que el valor verdadero del mensurando esté ya en estas regiones. Es muy pequeñito. ¿Ok? Si tuviera yo un error sistemático, pues es a lo mejor el error, pudiera ser que el valor verdadero se viniera para acá, pero bueno, eso es por presencia de error sistemático, no por comportamiento de la ¿cómo se llama? De la dispersión. ¿Ok? Entonces, ese es el intervalo de confianza nada más. ¿Qué tanto estamos cubriendo de nuestra curva de distribución de probabilidad? Y por eso es un dato. Le tenemos que decir, nos tienen que decir, mira, yo quiero que el resultado cubra tanto de la curva, de la campana de Gauss. Entonces uno usa el cálculo con base en ese dato. Lo más común es que se haga 95-45. ¿Para qué? Bueno, porque tenemos ya un muy alto nivel de probabilidad, pero el intervalo no es tan grande, porque más 3 veces sigma, pues sí, ya el intervalo puede hacerse bastante amplio. Entonces ya ponernos ya en la práctica alguna dificultad en la evaluación e interpretación de ese intervalo. Entonces, digamos que nos vamos al punto medio, ¿no? Ni tan poquito ni tan muchito. ¿Ok? Bueno, pues esos son grados de libertad y, ¿cómo se llama? E intervalo de confianza. Pues ya se nos acabó el tiempo, jóvenes. Quería yo hacer el ejemplo de cálculo de la expandida, pero pues ya no me da tiempo. Entonces lo haremos mañana, ¿sale? Sí, profe, está bien. Muy bien, pues ya los dejo ir. Muchísimas gracias. Pasen buena tarde y ya que se vayan a su clase. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Gracias, muchachos. Gracias, Nos vemos. profesor. Que tenga buen día. Gracias, profesor. Buenas tardes.